les voy a hablar de un proceso muy interesante que tuve hace un año. Todo esto con miras a pensarnos cómo se hace investigación o investigación-creación dentro de una academia con las características de la UNAD, que es en educación virtual. Entonces, la etnoarqueomusicología en la investigación-creación. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar. La verdad es que la libertad de la interdisciplinaridad y la relación con la percepción del contexto con el detonante, como con el del detonante creativo, es algo que de alguna manera podemos interrelacionar cada una de las disciplinas. Ya no solamente pensamos en la música como en sí misma como un detonante creativo y y ella como un hecho para la creación, sino que empezamos a establecer relaciones con las demás áreas del conocimiento. Hace un rato estábamos escuchando al maestro Eduardo Ríos y su relación entre la música y la imagen, eh, y así sucesivamente se van presentando una cantidad de situaciones. Hoy día existe, por ejemplo, el género, o si se quiere llamar de esa manera, pero es el arte, ciencia y tecnología. Hablamos de la musicología. Esta mañana se habló un poco frente a la investigación, creación, que el maestro José David Roldán, dentro de su disciplina como musicólogo, la interacción entre la antropología y las ciencias sociales y la música. En fin, nosotros podemos encontrar todo un mundo de relaciones a través de la música, simplemente porque primero que la música es un hecho social, es un hecho colectivo y también es un hecho individual, y que todos tenemos la habilidad de sonar. Entonces se convierte también en un medio de expresión, en un medio de comunicación en realidad. eh, y esto colabora al pensar la música, y justamente por eso empieza a pensarse el arte como un hecho de conocimiento como tal. A través de esto, les cuento que en el 2019, pero también desde hace muchísimos años, vengo trabajando con la etnoarqueomusicología, y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, es el estudio en el caso de la arqueomusicología, es el estudio de los instrumentos y los contextos sonoros prehispánicos, y en el caso de la etnomusicología tiene que ver con los pueblos vivos. Entonces, tiene que ver con las músicas de las comunidades indígenas actuales o con las músicas campesinas, eh, en fin. Y la musicología, que tiene que ver, ya dentro de los términos generales, con los espacios de la musicología teórica o la musicología antropológica, en fin. ¿Sí? Desde hace unos bastantes años vengo con un proyecto sobre estudios sobre los sistemas acústicos de los instrumentos técnicos, en los cuales lo que se hace es que vamos a los museos y hacemos todo un estudio fotográfico, acústico, sonoro, de todo, ¿sí? En el cual nosotros queremos hallar pues todo su sistema acústico, pero también queremos ver cómo es su construcción, su manufactura. Queremos encontrar rasgos de manufactura, queremos encontrar sonoridades, las se catalogan, eh, y bueno, se hace todo como es un proceso organológico de cada uno de los instrumentos que se encuentran. Más tarde, en el 2019, con el apoyo de la Escuela Taller de Boyacá, nos ganamos una beca que se llamó Territorio Resonante, la cual tenía como fundamental objeto, era una estrategia de difusión. O sea, queríamos simplemente empezar a hacer que no la música, ¿no? No la música, porque en realidad, pues descubrir la música prehispánica, eso es imposible. Pero
sí queríamos que la gente conociera que en América existían y existen instrumentos y que no todo lo que conocemos hoy por instrumentos musicales nos los trajo Europa o son herencia europea o son causa del mestizaje. Entonces, nosotros, bajo con toda la investigación de los instrumentos cerámicos, que es una familia totalmente originaria de América, y más los instrumentos de caña que también se originan en ese momento, el siku y bueno, en fin, otras, empezamos a hacer un proyecto de divulgación que se dividía por fases y que tenía una estrategia particular. Nosotros no nos basábamos, y obviamente por ese hecho de que yo soy músico y soy compositora, pues yo no puedo, no solamente puedo generar un artículo y decir esto es lo que existe, en, como la necesidad de sonar, como la necesidad es que las cosas suenen, o si no se quedan en el mismo espacio del museo, pues entonces la estrategia de divulgación se diseñó a partir de cuatro aspectos fundamentales. El primero era el concierto conferencia, el segundo era una serie de ciclos y de talleres de construcción instrumental que tenía que ver más en la inmersión en la acústica de los instrumentos y las reflexiones históricas. Entonces íbamos trabajando esos procesos como de manufactura y construíamos los instrumentos, pero al mismo tiempo íbamos hablando sobre las historias, sobre crónicas, sobre los pueblos originarios, en fin. A partir de eso también empezó un tema con la interpretación y entonces cómo hacer una característica particular que tenía Territorio Resonante es que era abierto al público tenía estudiantes o tenía participantes que eran músicos, pero también tenía otros que no, y la mayoría no eran músicos. Pero dentro de si nosotros vamos a mirar también un poco la cosmogonía de los pueblos originarios, aquí ya no se trata de quién tiene una virtuosidad o quién toca más rápido o quién genera ciertas cosas o no las genera. La cosmogonía que tienen los pueblos originarios frente al sonido está frente a la relación con el instrumento y está frente a la relación, es una prácticamente una trilogía en la que yo me relaciono con el instrumento se relaciona conmigo y cómo los dos nos relacionamos con el entorno. A partir de eso, lo que nosotros hacíamos era crear una serie de talleres de interpretación musical, de interpretación de estos instrumentos que unos eran cerámicos, otros eran de caña, pero entonces, como no eran músicos y como todos tienen como esa cuestión de, no, es que yo nunca he tocado nada en la vida, entonces yo no sé. Entonces empezó a haber ahí unas rupturas que después les vamos a comentar, que después les voy a comentar. Y luego, como última estrategia, pero no, o sea, todas están interrelacionadas, está el cuerpo en la música, que es una cuestión de escucha corporal. Ahorita ya les voy a explicar, voy a ahondar un poquito más en ese aspecto. El ciclo el concierto conferencia era un espacio en donde la idea era contar historias sobre el instrumento como tal, si teníamos información sobre dónde fue hallado o qué pueblo originario lo tiene o lo tenía, em, historias que se encontraron o que en algún momento yo encontré dentro de las crónicas cuando hice estudio bibliográfico sobre estudio comparativo de crónicas y los contactos con las comunidades directas, que son los instrumentos musicales etnográficos. Esta participación era interesante porque no solamente contaba la historia, sino que hacíamos sonar los instrumentos. Aquí ustedes me van a ver con dos compañeros míos en ese momento. Yo los invité para que fueran la otra parte. Yo soy especializada en instrumentos cerámicos. Mis compañeros son especializados en instrumentos de caña. Entonces, entonces estábamos ahí con Camilo Bocio, se llama, y con Sol,
y creamos un ensamble entre los tres en donde poníamos a sonar los instrumentos, envolvíamos a la gente en una atmósfera, le contábamos la historia, los sumergíamos ahí y luego de eso los participantes tenían la posibilidad y la oportunidad de ver donde estaban todos los instrumentos y toquetearlos, preguntar cómo funciona, eh, cómo se toca, para qué sirve, es simbólico, no es simbólico, lo que fuera. Esto dio una expectativa sobre lo que ocurría, lo que iba a ocurrir más tarde, que eran de los talleres de construcción de instrumentos. Y aquí empieza a pasar algo curioso porque, bueno, empieza la gente desde aquí mismo, empieza a decir, no, pero es que yo no sé, yo nunca he hecho pues ni una bolita de plastilina, o sea, yo hago una bolita de plastilina y me queda mal. Entonces, tratar de nosotros sacar a la gente de sus propias limitaciones, porque no son limitaciones reales, sino son limitaciones que uno mismo se pone. Y entonces sacar de esas limitaciones a la gente para que se involucre en el proyecto, bueno, fue un reto y para eso justamente era que nosotros le dábamos acceso a los instrumentos. Más tarde se consolidó ya el grupo de construcción de instrumentos y esto tenía algo muy interesante porque la gente, la mayoría decía, no, pero es que yo no he hecho esto nunca en mi vida. Uno que otro era un artista plástico, pero en realidad ninguno de los que estaban ahí, eh, en su mayoría eran diestros, digámoslo, con las manos, ¿sí? Pero se pudieron hacer los instrumentos, se trabajó la concentración particular, era el sonido, era que el instrumento sonara, no solamente una cuestión iconográfica, aunque se trabajaba específicamente sobre una iconografía. ¿Qué instrumentos se trabajaron? Se trabajaron todos los que se encontraron bajo un proyecto anterior de Territorio Resonante, que fue UNSA Sonora, que eran los instrumentos que se encontraron en el territorio de Tunja, que fueran o no fueran de la comunidad muisca o herrera, se hayan encontrado acá. Entonces encontramos les voy a mostrar, este es un pajarito curioso porque por un lado se ve como un pececito, que es un perruncho que tiene como una cresta en la, en el, como en la boquita, y así ya ese pez ya se pasa a una especie de pájaro, pero es una cuestión también ambigua porque dentro de los pueblos originarios y dentro de las comunidades prehispánicas, pues el nivel simbólico tiene que ver con el mundo simbólico, o sea, la iconografía del instrumento musical tiene que ver con más planos que meramente las cuestiones musicales. Entonces, este instrumento particular suena de esta manera. Entonces, ¿qué más instrumentos encontramos? También encontramos este, que es un instrumento más grande, es un pájaro más grande, es una flauta globular, y esta flauta, como es más grande, pues entonces su sonido es más grave también. Asimismo, también encontramos esta, que es una pieza, es una flauta globular ceremonial de la cultura tairona. Entonces, y bueno, hay varios instrumentos, solamente les muestro algunos, porque si no me extiendo bastante. Pero entonces, esta serie de instrumentos fueron los que se trabajaron dentro de los talleres y era muy importante mantener la iconografía y también lograr el sonido. Vale recalcar que cada uno de esos instrumentos que tengo en este momento en mi mano
fueron realizadas logrando, tratando de ser el sonido de estos instrumentos es muy, pero muy, muy, muy cercano al sonido del instrumento original. Entonces aquí ustedes ven a varios de los participantes, estaban ahí haciendo sus instrumentos y bueno, la relación que ellos tienen con el barro, empiezan a tener con el barro y con los materiales, empieza a ser algo muy interesante, eh, em, porque empiezan a sacar reflexiones, no solamente una reflexión frente al instrumento, frente al sistema acústico, sino encima empiezan a hacer algo que es una reflexión frente a su contexto, frente al contexto y frente a la ciudad, frente a la realidad y frente a pensar que estaban en un lugar donde se habían encontrado esos instrumentos. Entonces empezaron a pensar en el territorio que estaban habitando en ese momento, como como que si pasaban por algún lugar y yo les decía, aquí estuvo enterrado este instrumento, entonces ellos se iban a imaginar una cantidad de historias y de formas y de ideas frente a la música o no solamente frente a la música, sino al sonido y frente a todo lo que ocurre el hecho sonoro. Luego también hicimos todo el trabajo de los instrumentos de caña, en los cuales no se concentraron los instrumentos prehispánicos, sino que se trabajaron los instrumentos que vienen hasta ahorita también acá. Entonces, trabajamos este instrumento que es del putumayo, ¿sí? Que no tiene huecos, es una flauta que no tiene huecos y que tiene la habilidad de mandar armónicos y alturas diferentes con la presión del aire. El tema con esta flauta es que no se toca particularmente con una sola flauta, sino hay dos, son dos flautas y se tocan juntas al mismo tiempo. Se tocan en Chibunduy, ahí es donde se tocan más dentro de las ceremonias. Y bueno, empezamos a hacer este trabajo de los instrumentos, se lograron hacer los instrumentos, todos los instrumentos funcionaron, sonaron, pero entonces luego empezábamos a hacer con un proceso de cómo hacíamos para que los participantes pudieran tocar sus instrumentos. Si es que tenemos un problema, nosotros vemos a la música como algo del erudito, algo que está separado de todo lo que somos. Entonces, cómo hacer que la gente en realidad tuviera un vínculo con la música, que tuviera un vínculo con el instrumento. Ya habíamos logrado algo interesante que era lograr un vínculo con los materiales y con la acústica, pero ahora cómo hacíamos para que sonara si es que cuando ellos tocan un instrumento lo tocan o tocan un pajarito de un llamador de pájaro, lo tocan. Entonces, empezamos a trabajar sobre sensibilidad del cuerpo y eso lo basamos totalmente en la teoría de Gerd Alexander, en el que se habla sobre una escucha total corporal, en donde los movimientos son tranquilos, son lentos y tiene una conciencia total de cada uno de los movimientos que se ejerce. ¿Sí? Algo que es muy similar a cuando nosotros estamos estudiando el instrumento, digamos guitarra, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las tensiones acá en el cuello, cuidado con las tensiones en las manos, y entonces tenemos que tomar ciertas posiciones para decirle o darle una señal al cuerpo para poder tocar. Eso mismo, ¿cómo lo hacíamos para mandarlo a una población donde no todos eran músicos, ¿sí? Y los que eran músicos tenían como esa idea de, no, ya lo sabemos. ¿Cómo hacíamos para quitarles esa idea también de lo que ya saben, para dejarse permear de otras cosas?
Entonces lo hicimos se hizo a través del cuerpo, un espacio de conciencia total, eran unas sesiones bastante largas y luego de eso, ahí sí entrábamos a trabajar directamente con los instrumentos. Entonces acá ustedes ven a todos los participantes, la idea era generar vínculos corporales, tanto individuales como colectivos, y esto iba a dar respuesta a todo lo que después iba a pasar frente a cómo se entregaba. Íbamos a entrar en un juego de interpretación musical en donde yo lanzo el sonido y ellos me devuelven el sonido. Entonces empezaron los talleres de interpretación, se hicieron talleres de interpretación de todos los instrumentos que hicimos y otros más que llevamos, y a partir de esto, eh, ¿cuál era la estrategia para que realmente tocaran? A nosotros no nos interesó en ningún momento entrar bajo el método de enseñanza occidental que te nombra, aun cuando teníamos flautas con agujeros y teníamos una flauta caucana y en fin, y que podríamos enseñar digitación y velocidad y un montón de cosas, parámetros de digitación, por ejemplo, no nos interesaba tanto eso como sí lograr un vínculo literal con el instrumento para que se pudieran crear melodías, ¿sí? Para que los participantes entraran en un espacio de creación. Entonces, se basó en la repetición, se basó en la improvisación y se basó particularmente en todas las, por así decirlo, por así decirlo, en las técnicas, pero no son técnicas, no son técnicas, porque en realidad esa no es una palabra americana, no es una palabra de los pueblos nuestros de América, pero son las formas en las que se enseña la música en los pueblos originarios de América, que es por imitación. Cuando tú vas con una tropa de sicuris, tú no le dices al nuevo, no le dices primer tubo, segundo tubo, cuarto tubo, no le dices eso, sino le das el siku y él auditivamente tiene que empezar a imitar, y él puede improvisar dentro de su imitación, pero primero se rige a unos parámetros de escuchar al líder, que es normalmente el que sopla más fuerte, que tiene un sonido más lleno. ¿Sí? Entonces, bajo toda esa idea de cómo se relacionan con los instrumentos, se generó ese proceso em, de interpretación de instrumental. Esto dio como resultado que fue un resultado que no esperábamos para nada. En realidad todo iba hasta acá, hasta los talleres de interpretación, y lo que yo quería simplemente trabajar un espacio de que la gente se involucrara, como no era un trabajo, no era un trabajo literalmente de la creación, o sea, no era un espacio para la creación como tal, no era un proyecto para la creación, sino que en realidad yo como compositora siempre lo llevo en mi cabeza, pero pues no voy a estar todo el tiempo bajo esa idea, brindando a la gente bajo esa idea, y mucho menos a gente que no tenía mucho vínculo con estos procesos musicales. Pero surgió algo muy interesante y es que en ese adentramiento de la sonoridad, la búsqueda de timbres, porque en realidad en eso se basó, ¿sí? Que podíamos hacer o que también podríamos hacer como un animalito, o que podíamos generar melodías. El instrumento podía tener muchísimas, muchísimas posibilidades sonoras, y como estaba basándose en esa experimentación en realidad tímbrica, en realidad también melódica y también de masa, porque también estábamos jugando a que si yo toco la melodía, yo le doy la entrada a un ambiente y ellos me pueden entender ese ambiente, ¿sí? Pero para eso necesitan escucharme.
Entonces fue todo un proceso, ese proceso de interpretación fue una cuestión de, tú me escuchas, ya no me sigues bajo un papel, porque no puede haber un papel, pero yo toco, tú me escuchas y en algún momento tú me vas a responder y yo voy a acompañar esa respuesta. Yo voy a soportar y a impulsar esa respuesta y así sucesivamente. Y así pasa con todo, con cada uno de los participantes que generan, cada uno genera una pieza muy, pero muy pequeña, em, que luego todos nosotros vamos a tener un proceso de escucha para instrumentar. Entonces, de esta manera se genera el ensamble territorio resonante, en el cual teníamos cada uno, ya podíamos hacer un concierto porque éramos 10, ahí no estamos todos, pero bueno, fue la foto del afiche. Y entonces, nosotros teníamos cada uno una pieza, cada uno una pieza y cada uno trabajamos no solamente en nuestras piezas personales, sino en las piezas del otro. Entonces tuvimos muchas sesiones de escucha de la misma micropieza que crearon cada uno y también sesiones muy largas para que todos entráramos a hacer la atmósfera, para que todos jugáramos. Obviamente, en este espacio no podíamos, como estábamos vinculados al espacio patrimonial y obviamente los instrumentos tienen un simbolismo para todos, pues entonces las músicas que salieron eran relacionadas con el ambiente, eran relacionadas con los animales, eran relacionadas con las escenas sonoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con territorio? Pues entonces se generan una cantidad de músicas alrededor de esa idea, ¿sí? Y se empiezan a componer y bueno, termina en un ensamble que se presenta y todo con músicas originales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto empieza, bueno, así termina la historia de Territorio Resonante, y entonces, ¿qué ocurre ya después para empezar a trabajar y para cuando con esta cuestión de eh, ser docente de la UNAD, estar bajo todo este tema de la virtualidad, estar bajo toda esta idea sobre que la educación puede llegar a cualquier lugar del mundo, para mí personalmente ocurre algo muy particular y es que yo veo en ello una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Este esbozo que yo les acabo de, toda esta historia que les acabo de comentar, en realidad va hacia un punto, hacia la reflexión de la investigación-creación como un hecho reflexivo. Entonces sucede que empiezo a trabajar la idea de, ¿se acuerdan el diagrama que teníamos antes de cómo se había armado, cómo se había planeado la estrategia de territorio resonante? Bueno, acá, en este espacio, entonces empieza a pensarse ya la investigación creación, pero en entornos virtuales y dentro de la academia. ¿Cómo hacemos ahora para empezar a trabajar todo esto? Bueno, lo que en su momento fue un concierto conferencia. Bueno, aparece una cuestión y es que entro al semillero de investigación de música y entro como líder y entonces empiezo a visualizar cómo sería nuestra investigación-creación. ¿Por qué digo nuestra? Porque como bien lo dijo esta mañana el maestro Roldán, el término de investigación-creación, el concepto como tal, es muy ambiguo, es muy grande y no está determinado. Como no está determinado, nosotros podemos tener una ventaja en ello, que es generar una postura frente a la investigación-creación. Entonces, ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacer cómo crear esa postura? Entonces, bueno, el tema del concierto, conferencia como contextualización histórica,
que veíamos arriba, cuando nosotros hacíamos concierto conferencia, empecé a trasladarlo, a pensar cómo se hacía y decidí invitar a dos maestros que hacen parte también del semillero, el maestro Luis Ramírez y el maestro Eduardo Ríos. Ahora, desde hace un par de semanas, está también la maestra Marcela Rojas, y entonces la idea es que entre todos empecemos a hablar, no tanto dentro de la perspectiva teórica de la investigación-creación, sino empezar a mostrar nuestros procesos y nuestros métodos compositivos y las obras que nosotros tenemos, mirar cómo fueron desarrolladas específicamente esas obras y cómo fue que fueron posibles, ¿sí? Materializarlas, ¿sí? Cómo se pasaron, por ejemplo, del papel a la realidad. Luego, dentro de ese espacio anterior, que era la construcción instrumental, ¿cierto? Entonces ya no podemos, bueno, no es que no se puedan construir instrumentos, sino más me interesa en este espacio porque la idea no es llevar el semillero hacia la parte arqueomusicológica, sino que sea más amplio, Entonces, la idea es construir la construcción de materiales sonoros a partir del entorno y del contexto. Y esa idea surge también del hecho de empezar esto, que son los procesos de escucha e interiorización, que era lo que nosotros estábamos haciendo del cuerpo allá en territorio. Pero acá la idea es que nosotros podamos tener unos vínculos con el entorno, con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance también, ¿sí? Si tenemos un acordeón, utilizar el acordeón. Si tenemos una guitarra eléctrica, utilizamos la guitarra eléctrica. Pero el proceso de escucha e interiorización va a estar basado en la idea de pensar que todo sonido puede ser un recurso, y puede ser un material para la creación. Dentro de la construcción de materiales, entonces, claro, vemos que esos procesos de escucha e interiorización van directamente relacionados con la construcción de materiales. Entonces, aquí ya no vamos a ver solamente la construcción de materiales instrumentales, ¿sí? Acá, en algún momento por ahí, veían en un chat sobre, bueno, y la composición electroacústica, bueno, aquí empieza a caber porque entonces empezamos a hablar de fonografía, empezamos a hablar de paisaje sonoro, empezamos a hablar sobre conciencia de la escucha, en fin, ¿sí? Materiales, como dije hace un momento, eh, todo objeto sonoro se convierte en un material y en un recurso para la creación. Y entonces, a partir de esto, se empieza a estructurar esos procesos de vínculo y experimentación, porque claro, siempre estamos muy tímidos ante la creación. Entonces, y siempre estamos bajo el proceso muy bien hecho, o sea, no es que esté mal, está súper bien, de comprender comprender una cantidad de posturas y comprender una cantidad de teoría y de información para poderla llevar al hecho creativo. Dentro del semillero tenemos una libertad y es la libertad de exploración. Entonces acá ya empezamos a trabajar el espacio de la creación desde otros puntos, como les decía, desde la fonografía, desde la electroacústica, desde la exploración, desde todo lo que en algún momento se ve en todas las asignaturas, porque en realidad no es que no se vea, es que se ve, ¿sí? Se ve en todas partes. Aquí lo mandamos a un hecho de creación, pero ya experimental. Y bueno, esto en realidad, como les venía diciendo, esto es un esbozo, no es una cuestión que es un esbozo para que nosotros podamos
tener una postura frente a la investigación-creación, frente a lo que nosotros eh, podemos llegar a considerar, realmente yo estoy convencida, tengo la convicción de que sí, no toda obra bajo mi criterio, ¿no? No y por eso siempre está bajo las discusiones de todos. No toda obra es un hecho investigativo, pero sí toda obra se puede convertir en un hecho investigativo. ¿Y cómo? Hay una diferencia, ¿sí? Es la reflexión constante desde el inicio hasta el final, ¿sí? Y otra característica particular de la investigación-creación para mí es en esa habilidad que nosotros podemos generar en desestructurarnos a nosotros mismos, ¿sí? En no, en, en sobrepisar los mismos caminos, sino dejarnos también llevar por ese hecho creador, ese hecho creador que nos lleva por unas fórmulas que todavía no están inventadas. Normalmente, las cuestiones de la investigación están como muy fijas y nosotros en el arte tenemos particularmente la oportunidad. ¿Por qué? Porque es un concepto nuevo. Al ser un concepto nuevo, esto es genial porque nosotros podemos irnos hacia muchos lugares, hacia muchos espacios. Y entonces a mí me parece apasionante el lugar del semillero, porque nosotros podemos entrar con los contextos que aquí en Tunja, por ejemplo, yo no podría tener, ¿sí? Y una gran evidencia de eso es justamente el maestro Ricardo cuando mostró el video con la alianza con los chicos de artes visuales, esa riqueza, nosotros podemos también eh, eh, generar un montón de cosas a partir de la música. Y otra cosa es que nosotros podemos hacer algo muy impactante dentro de la investigación-creación y dentro también de los espacios académicos, porque es nuestra oportunidad también de darle un giro a la academia desde las músicas nacionales y desde nuestra propia herencia.